Hola chicos, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar el tema de la división. Para iniciar es importante que recordemos cuáles son los elementos o partes que conforman una división. Aquí en la pantalla ustedes observan clasificado cada uno de los elementos antes mencionados. Tienen una división ya resuelta, una bastante sencilla, que es 60 entre 6. Escrito de manera horizontal, 60 entre 6 igual a 10. Bueno, observamos primero que nada el número que está adentro recibe el nombre de dividendo, es decir, es la cantidad que se va a dividir o a repartir. El número que está afuera recibe el nombre de divisor, es decir, es el número o cantidad entre la que se va a dividir o se va a repartir el dividendo. El número que está aquí arriba normalmente le llamamos resultado, pero su nombre es cociente. Y posterior en la parte de abajo tenemos el residuo, que en este caso es 0, pero en algunos otros ejercicios puede darnos cualquier cantidad. Ahora sí vamos a pasar a la parte central y medular del día de hoy, que es la división, pero con números decimales. Quizás ustedes en primaria ya han resuelto este tipo de ejercicios matemáticos. Aquí en secundaria, bueno, estamos trabajando un poquito de mayor complejidad. Si ustedes observan, estos ejercicios son con cifras cortas, ya sea 2 o una cifra. ¿Cuál es quizás la posible interrogante que ustedes tengan? Bueno, es cómo resolver estas divisiones si tengo el punto decimal. Entonces es sobre lo que vamos a estar trabajando. Tienen 7 ejercicios aquí, de los cuales voy a resolver 2 para que ustedes vean 2 de los casos. El primer caso, tenemos 5 entre 1.75. Entonces, para resolver esta división, lo que vamos a hacer es, primero que nada, eliminar lo que es el punto decimal. ¿Cómo vamos a eliminar este punto decimal que tenemos aquí? Bueno, lo vamos a recorrer o pasar hasta el final de la cantidad, es decir, hasta después de este 5. ¿Cuántos lugares tengo que moverlo para que llegue hasta después del 5? Bueno, contemos, vamos a mover 1, 2 lugares y se formaría una nueva cantidad que sería 175. Como aquí en el divisor moví 2 lugares, entonces en mi dividendo también tengo que hacer ese recorrimiento de lugares, aunque aquí en la cantidad que es 5 no tenga ningún punto decimal. Entonces significa que aunque no esté visible, mi punto iría después del 5. ¿Cuántos lugares lo tengo que mover para que sea igualitario que en el divisor? 2 lugares, porque aquí moví 2, entonces rectifiquemos 1, 2 lugares, acá serían 1 y 2 lugares. Solo estoy poniendo el movimiento que hice porque en sí no tengo cantidades, entonces aquí lo que voy a agregar son ceros. Voy a agregar la cantidad de ceros correspondiente al número de lugares que moví el punto decimal en la cantidad o cifra que sí tenía. Entonces por eso agregué 2 ceros, porque moví 2 lugares. Pongo el punto al final del último cero. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos en el recorrimiento y siempre los puntos decimales en las divisiones se mueven hacia la derecha. Y ahora sí voy a proceder a hacer mi división. ¿Cómo voy a realizarla? Bueno, puedo ir calculando cuántas veces cabe el 175 en el 500 y voy multiplicando al tanteo, por así decirlo, o ya tener lista mi tabla de multiplicar del 175 para así ir tomando las cantidades. Entonces, tengo 500 entre 175. ¿Cuántas veces cabe el 175? Busco aquí en mi tabla para observar cuál es la cantidad que más se acerca o que me da exacto. Entonces, la que más se acerca sería 175 por 2, que daría 350. Entonces, el 2 lo pongo hasta donde está la última cifra, que es este 0. 2 por 175 me da 300, lo anoto abajo. Muchos de ustedes hacen la resta de manera mental. Yo les recomiendo que siempre la anoten para que así, si hay alguna equivocación, puedan corregir. Entonces procedo a restar. A 500 le quito 350. Aquí me equivoqué. Me quedarían
150. Entonces, esta es la nueva cantidad que ahora se va a dividir entre 175. ¿Cuántas veces cabe 175 en 150? Pues realmente no me alcanza, por lo tanto, tengo que empezar a hacer uso de los ceros prestados. ¿Cómo es esto de los ceros prestados? Bueno, voy a agregar un cero acá, el cual me va a servir para completar mi cantidad de acá abajo. Por lo tanto, al agregar el 0 significa que el punto que tenía aquí ya lo tengo que subir para indicar que ya a partir de aquí son decimales. Entonces, este 0 lo bajo, lo voy a poner hasta del mismo color para que vean que es el 0 que bajé y se formó la cantidad de 1500. ¿Cuántas veces cabe el 175 en el 1500? Bueno, busco en mi tabla y veo lo que más se aproxime, que sería 175 por 8, porque por 9 se pasa, me daría 1400 si lo multiplico por 8, entonces creo que hice muy grande este punto. El 8 lo pongo aquí y digo 8 por 175 me da 1400, lo tengo aquí a la mano, lo anoto aquí abajo y hago mi resta. Ahora sí, a 1500, este 0, acuérdense que lo puse de color naranja para que vean que es el que bajé. Entonces a 1500 le quito 1400, pues me quedan 100. ¿Sale? 100 sigue siendo insuficiente para dividirlo. Entonces agrego otro 0. Yo puedo agregar la cantidad de ceros que yo necesite hasta que acá abajo me quede como residuo un 0. Este otro 0 que agregué también lo bajo y se va a formar la cantidad de 1000. Entonces, ¿cuántas veces cabe el 175 en el 1000? Observemos qué es lo que más se acerca. Sería 175 por 5, porque por 6 se pasa. Y quedaría aquí el 5 por 175, da 800. Ya lo escribí mal. 0,875. Este es un 0. Y ahora sí, resto, perdón. A 1000 le quito 875 y me quedan 125. ¿Ok? Es lo que me queda. Sigue sin alcanzarme. Yo le voy a continuar hasta la tercera cifra acá en el cociente o resultado. Entonces, como no me alcanza, tengo que agregar otro 0, el cual lo voy a bajar para formar la cantidad de 1250. Ahora sí, 175, ¿cuántas veces cabe en el 1250? Busco lo que más se acerque y sería 7, porque por 8, perdón, ya se pasa. Entonces, arriba anoto 7. 7 por 175 son 1125. 1125. Acuérdense que este es un 0 y este es otro que bajé. Y ahora sí, a 1250 le quito 1125. Me quedarían 5, me quedarían 2 y aquí 0. O sea, me quedarían 25. Yo dejaré hasta aquí mi división, porque significa que me va a seguir dando residuo y voy a tener que seguir agregando ceros. Entonces, si en alguno de los ejercicios que tienen aquí ya van en la tercera cifra decimal y les sigue dando residuo, déjenlo hasta la tercera. Bueno, veamos el caso. Aquí nada más tenía yo un punto decimal en el divisor y acá, si observan, tengo punto decimal en el divisor y en el dividendo. ¿Qué es lo que voy a hacer primero para resolver? Bueno, el mismo procedimiento. Hay que eliminar este punto decimal. ¿Cómo lo voy a eliminar? Moviéndolo hacia la derecha, que quede al final de la cantidad. Entonces, observen, el punto lo voy a mover 1, 2 lugares para que se pase después de este 5. Como aquí lo moví 2 lugares, acá adentro en el dividendo también lo tengo que mover 2 lugares. Tengo mi punto aquí sí ubicado, entonces lo voy a mover un lugar y segundo lugar, que quedaría después del 0 que voy a agregar. Este lugar, como no tenía una cantidad, le agrego un 0 y quedan las siguientes cantidades a dividir. 150 entre 25. Este 0 no lo tomo en cuenta para la división, entonces
150 entre 25 y si ustedes observan yo aquí ya tengo mi tabla del 25 lista para poder hacer mi división. Entonces digo, ¿cuántas veces cabe el 25 en el 150? Y voy a mi tabla, o puedo irlo haciendo por cálculo mental, 25 por 1, por 2, por 3, hasta llegar o acercarme. Entonces yo observo que 25 por 6 me da exacto 150, por lo tanto escribo aquí 6, porque es el resultado. 6 por 25, 150. A 150 le quito 150, pues me da 0. En esta división, si ustedes observaron, fue más sencillo y el resultado fue 0 exacto. Espero que este video les ayude para resolver las otras 5 divisiones restantes. Mi recomendación es, pueden apoyarse de las tablas de multiplicar, escribirlas si es que no se las saben, escribirlas como se las muestro aquí. Yo aquí ya me fui a tablas de multiplicar más elevadas que pasan del 10. ¿Por qué? Porque mis divisores pues no eran 8, 9, 7, sino ya era 25, 175 y lo único que fui haciendo es ir multiplicando el divisor por 1, por 2, por 3 hasta llegar al 10, igual acá. Entonces espero les sirva este pequeño tutorial y resuelvan sin ningún problema sus divisiones. Nos vemos pronto.